Hola, hola a todos y bienvenidos a este podcast de Fundamentos de Psicometría del grupo 158. En este episodio vamos a hablar sobre la evolución histórica que ha tenido la psicometría comparando su contexto internacional y el de Colombia. Recordemos que la psicometría es una rama de la psicología que se especializa en medir las características psicológicas como la inteligencia, la personalidad y otras habilidades cognitivas mediante el uso de pruebas y métodos estadísticos que permiten evaluar de forma objetiva el comportamiento humano. Bueno, y es así como arrancamos y para comprender su importancia es necesario conocer cómo surgieron las pruebas psicológicas y cómo han evolucionado a lo largo de la historia. Así que le doy paso a mis compañeros. Gracias compañera Paula, ahora hablaremos del origen de las evaluaciones. Los antecedentes más antiguos de las evaluaciones se remontan aproximadamente al año 2012 a.C. en China, donde se realizaban pruebas para seleccionar funcionarios del gobierno. Posteriormente, en el siglo VII, los emprendedores de la dinastía Sui crearon un sistema formal de exámenes imperiales que permitían evaluar el conocimiento y habilidades de los candidatos que aspiraban a ocupar cargos públicos. Este sistema de evaluación continuó evolucionando durante varias dinastías y fue reemplazado posteriormente durante la dinastía Qin. Aunque estas pruebas no eran psicológicas en sentido moderno, constituyen uno de los primeros antecedentes de evaluación sistemática de las capacidades humanas. Ahora hablaremos del nacimiento de la medición psicológica. El desarrollo de la evaluación psicológica moderna comenzó a consolidarse durante el Renacimiento cuando surgió un interés creciente por estudiar el comportamiento humano desde una perspectiva científica. En el siglo XVIII, el filósofo Christian Wolff propuso que la psicología debía estudiarse como una ciencia. En sus obras publicadas en 1732 y 1734, planteó la posibilidad de medir los procesos psicológicos, lo que sentó base importante para el desarrollo posterior de la psicometría. Más adelante, en el siglo XIX, el científico Francis Galton, uno de los pioneros en el estudio de las diferencias individuales, proponiendo que las capacidades humanas podían medirse mediante métodos cuantitativos. En este proceso también fue fundamental el trabajo de Clark Pearson, quien desarrolló técnicas estadísticas como correlación producto-momento, herramienta clave para analizar resultados de pruebas psicológicas. Gracias, yo soy Astrid Osorio. Gracias, compañera. Ahora vamos a hablar del desarrollo de las pruebas psicológicas. A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se produjeron avances muy importantes en la psicometría. Uno de los más relevantes fue el trabajo de James McKee Cattell, quien inició la aplicación de pruebas mentales en Estados Unidos y contribuyó a la creación de la Psychological Corporation. En 1985, Alfred Binet y Victor Henry publicaron artículos donde defendían la importancia para medir habilidades cognitivas. Posteriormente, también Alfred Binet y Theodore Simon desarrollaron la primera prueba de inteligencia para identificar estudiantes que necesitaban apoyo educativo. Durante el siglo XX, también se crearon instrumentos muy importantes, como el test de Rorschach para evaluar la personalidad y la escala de Weiss, creada en 1939 para medir la inteligencia en adultos. Ahora va a seguir la siguiente compañera. Hola, soy Sonia. Elegir una carrera no es fácil, pero ¿sabías que existen pruebas psicológicas que pueden ayudarte a descubrir tu camino? Así es. Y lo más interesante es que en Colombia estas herramientas tienen una historia muy importante. Hoy hablaremos sobre el desarrollo de la psicometría en Colombia. La psicometría es la rama de la psicología que permite medir habilidades, actitudes y personalidad, y es una clave de la educación y en la orientación profesional. En Colombia todo comenzó a fortalecerse en el año 1939, con la llegada de la psicóloga Mercedes Rodrigo, quien,
quien trajo junto a Alfonso Esguerra. Ellos introdujeron estudios de psicotecnia utilizando mediciones para analizar la población. Luego, en los años 50, se creó la primera oficina de orientación vocacional en Bogotá, donde se aplicaban pruebas como la prueba Strong. En el año 1964 se empezaron a usar estas pruebas de actitud académica, inspiradas por el modelo SAT. En conclusión, la psicometría ha permitido hacer de la psicología una ciencia más objetiva y útil en la toma de decisiones. Gracias por escucharme. Nos encontraremos en un próximo episodio. Podemos darnos cuenta que en las últimas décadas la psicometría en Colombia ha evolucionado a pasos agigantados. Por ejemplo, en 1985 se fortalecieron las evaluaciones educativas a gran escala utilizando principios psicométricos para medir el rendimiento académico de los estudiantes. También hacia el año 2000 se incrementó la adaptación cultural de pruebas psicológicas internacionales al contexto colombiano. Y finalmente, alrededor de 2015, se consolidó un enfoque más fuerte hacia la ética en la evaluación psicológica, promoviendo el uso responsable de los resultados y la protección de la información de los evaluados. Wow, muchísimas gracias por esa información tan importante, y es así como nos podemos dar cuenta en conclusión que la psicometría ha tenido una evolución histórica significativa y que a nivel internacional pasó de sistemas antiguos en China a métodos científicos basados en estadísticas y en pruebas psicológicas. En Colombia, su desarrollo estuvo ligado principalmente en el ámbito educativo y profesional, mediante pruebas de implementación en orientación vocacional y evaluaciones académicas. Vemos como hoy las pruebas ICFES aún siguen estando dentro de los métodos de evaluación utilizados en la aplicación de la psicometría. Actualmente vemos que la psicometría continúa evolucionando mediante nuevas tecnologías y metodologías que permiten realizar evaluaciones mucho más precisas, confiables y que culturalmente sean mucho más adecuadas. Bueno, y así fue esto todo por hoy. Gracias por ver este podcast. Los vemos en un próximo episodio de Fundamentos de Psicometría. Gracias.